El miedo en la infancia, bueno, como decíamos, esto podríamos llamarlo herramientas de manipulación, el miedo. Y remitirnos un poquito a cómo se genera el miedo en la propia infancia. El miedo es una sensación asociada a la emoción. En la infancia, pues más aún. Es decir, está asociado al abandono o al reencuentro, pero está relacionado con el despegue y el abandono de estar agarrado o junto o unido a algo o a alguien. La emoción o el miedo que tiene un niño pequeño está relacionado siempre con una sensación de autosuficiencia, de que ahora vivo por mí mismo, de que ya no tengo a mi hermano durmiendo conmigo, de que estoy sola o estoy solo. Ahí aparece el miedo. ¿Por qué tengo miedo al estar solo? Porque me siento indefenso, porque no me siento seguro, porque el grupo me da una cierta seguridad, y el estar todavía cerca físicamente de alguien todavía me da una cierta seguridad. Hasta que yo no acepto que vivo en un cuerpo propio, que eso se tarda, tengo miedo. Y aparecen todos los fantasmas que mi imaginación es capaz de fabricar, o sea, infinidad. Principalmente tiene que ver el miedo con la percepción, evidentemente. Cuando uno está solo, la percepción se multiplica. Cuando uno está en grupo, se siente en conjunto, pero uno se siente más tranquilo, porque somos varios. Y algunos siempre hay, por método propio, que vigila y levanta la cabeza de vez en cuando. Pero si uno está solo, siempre está con la cabeza levantada y siempre está percibiendo mucho más que cualquiera que esté en un grupo. La soledad te lleva a una amplitud de percepción. La soledad infantil te lleva a eso. El sentir que vives en un cuerpo independiente y te han desgajado de una unidad central te genera miedo. Hay culturas enteras que viven bajo ese miedo, bajo esa sensación de paraguas materno, de por vida. De por vida tienen a mamá pendiente y a papá de su vida, realmente como si acabaran de tomar el desayuno en pijama con ellos y tienen 50 años. Son carencias supuestas, porque también las carencias se fabrican generacionalmente. Si se puede manipular la población a partir del miedo. El miedo es un arma increíble, igual que la culpa. Con el miedo se manejan poblaciones enteras, y ahí, principalmente, el mejor testigo que lo tenemos en las religiones. Entonces se encontraban dos personajes y uno decía, mis dioses pues manejan el viento, el mío maneja el trueno, el mío maneja todo esto, y el mío maneja tus pensamientos. Está dentro de tu cabeza y hace que te pongas enfermo y que te mueras. Uy. Entonces esa cosa que yo siento ahí a veces un poco, que no sé lo que es, pero soy yo. Y aquello, pues, miedo. El miedo ha sido el arma principal de la manipulación de las masas por las religiones. Casi todas. Sobre todo las de Occidente, que estaban basados en una jerarquía política, directamente. Eran prácticamente un partido político. Las religiones católicas, que después tomaron lo que les interesó de otros libros sagrados y de personajes que anduvieron cerca, y así armaron un poquito esa grotesca pantomima llamada cristianismo, catolicismo, como lo quieran llamar. Lo siento si soy duro, pero es uno de los peores, digamos, problemas que ha tenido la humanidad en Occidente. Ha sido uno de los peores censores, castigadores, y que ha censurado el crecimiento, ha censurado la medicina, ha censurado la educación, ha censurado la espiritualidad, convirtiendo todo en un paraguas de miedo. Porque a Dios hay que tenerle miedo. ¿Cómo vas a tener miedo de Dios? Pues vaya un personaje hemos fabricado al final, con tanto utilizar las palabritas.
y fabricar religiones para manejar a la gente. Es impresionante tener miedo cuando uno entra en una iglesia, ¿verdad? Es increíble que uno sienta miedo. Los niños sienten miedo en las iglesias. Algo pasa que no está bien, está claro. Con el miedo no se aprende, con el miedo no se enseña, con el miedo tan solo se domina. Y cuando algo gira en torno al miedo, aunque sea una terapia, aunque sea una nueva tendencia, aunque sean los grandes misterios, como lo quieran llamar, si hay miedo, no es por ahí. Las religiones no pueden germinar miedo, no pueden hacer sentir temor de Dios. ¿Cómo vas a sentir temor de la belleza? ¿Temor de la belleza? Creo que si existe un karma, como dicen por ahí en otras religiones, algunas religiones tienen que pagar un gran karma, muy importante porque han sido el eje de la involución humana en muchos aspectos. Ese miedo desde ahí, evidentemente manejado desde los primeros dioses que llegaban arrasando, si no eras de su etnia, generando racismos, generando hecatombes, generando destrucción masiva, generando miedo. Después de los dioses aparecieron los reyes, que eran primos hermanos o decían que lo eran, y jugaron exactamente a lo mismo, a dominar a partir del miedo, del garrote, de la espada, de la invasión. El miedo a que Dios te vigilaba y tú estabas haciendo siempre las cosas mal. Eso fue realmente muy grave. Y eso es histórico, es un miedo histórico. Es una culpa histórica. Y es un miedo que en algunas civilizaciones, en África, todavía lo utilizan para poblados enteros, para manejarlos, a partir del miedo de espíritus y fantasmas. Eso ha sido uno de los grandes patrones de los miedos. El miedo no es otra cosa que la percepción, y se cargaron la percepción poniéndole el miedo. Es como decirle a alguien, no mires porque te quedarás ciego, la luz te ciega. No mires la luz porque te ciega, cierra los ojos continuamente. No puedes abrirlos porque la luz te volverá ciego. Es algo parecido. Entonces, no tiene que haber. Abran la percepción y abran los ojos. No hay nadie vigilando, ni un ser superior que nos castiga. No puede existir. No puede. Y si existiera, nunca nos puede castigar aquí dentro a nuestros actos del corazón. Nunca podemos sentirnos culpables antes de hacer una acción. Nunca. Eso va en contra de nuestra esencia también, y en contra de toda lógica. No podemos sentir miedo. Simplemente tiene que entender lo que está sintiendo. Y sobre todo entender que está sintiendo, está percibiendo. Ay, pero no sé qué hacer, no hagas nada. Dentro de ti no está ocurriendo nada. Estás percibiendo una tormenta a tu alrededor, pero tú estás dentro de tu cápsula. Allí nunca pasa nada. Miedo, claro. Si escuchamos un tren allí, pero tenemos miedo a los trenes, empezamos a amplificar el tren, tanto que casi nos pasa por encima y nos da un ataque de pánico. Nosotros hemos desarrollado todo eso, hemos amplificado aquel sonido hasta convertirlo en un trueno que nos arrasaba, y sin embargo el tren está a 10 kilómetros. Eso es el miedo. La acrecentación de la percepción. Cuando la percepción se entiende, cuando uno razona y se da cuenta de que lo que percibe es real y lo sigue percibiendo, difícilmente le asuste algo. ¿Qué te puede asustar? Algo que esté ocurriendo ahí. Algo que se me meta dentro. ¿Cómo se va a meter alguien dentro? Se mete alguien dentro si tú lo dejas. O si tú lo rezas. O si tú lo imploras. Sin un ritual tú llamas. Invocas. ¿Qué coño estás invocando? A los espíritus, cállate. No salgas de tu eje. ¿Con qué derecho invocas a qué? No va por ahí. Eso es entregarse, eso es ponerse al servicio de lo que no conoces encima. Si uno quiere navegar por todas esas franjas,
que lo haga desde su eje y observe. No meta la nariz, observe. Es que me llama la atención las voces, me llama la atención las franjas. ¡Hay reinos enteros! Y si imploro a la luz azul aparece fulanito y me explica la razón de la vida. Por supuesto. ¿A cambio de qué? Porque si allá arriba, en diferentes franjas, todavía existen nombres y personajes, es que todavía existe un ego. Si todavía tienen un nombre, todavía tienen un ego. No interesa. Entonces, ¿para dónde voy? A donde tú se sientes seguro. Agarrado y sujetado y vuela hacia donde quieras, siempre desde tu seguridad. Donde tú te sientas a gusto y seguro. Esas son las herramientas con las que uno se mueve. Es que aquello me da miedo, no vayas. Es que allí siento, no vayas para allá. Quédate en tu eje y sube hacia otra dirección más vertical, que ahí no te va a pasar nada. Es que siento que alrededor ocurren mil cosas. Nada pasa encima ni a través de ti, y mucho menos se mete en tu vertical lumínica. Estamos locos. Eso es alta tensión, eso es particular. Tienes tú que entregarte y desplazarte. En tu eje no cabe nadie. Solo cabe uno mismo. Claro, lo que percibimos que está fuera, nosotros queremos sentirlo más. Y entonces nosotros vamos hasta donde está esa sensación. No es que venga a nosotros y hemos sentido, ay, algo me llegó. No, 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 tú te has ido para allá. Ocurre así. Ténganlo como una fórmula. Porque cuando no es que tú te has desplazado para allá y has metido la nariz donde no te estaban llamando. Por curiosidad o porque escuchabas una música que sabías que no era tuya. La percepción de un niño ante el medio que le rodea, el niño percibe todo lo que le rodea. Ay, pero no le he dicho nada, hay que decirle algo. ¿Tú crees que hay que decirle algo? No hay que decirle nada, el niño percibe lo que está pasando. Por eso, al niño no se le cuentan cosas, porque le entran por un oído y le salen por otro. Los niños se quedan con el ejemplo. Con el ejemplo ante un problema que ellos no entienden, pero ven que hay un problema y sienten que hay un problema, y ahí ven tu acción y tu actitud. Se quedan con esa impresión. No con lo que pasó, ni se acuerdan. Se quedan con la impresión de que mi padre o mi madre salió de allí y dijo, no pasa nada, aquí estoy yo. Venga, vamos a tirar para arriba, vamos a inventarnos esto, vamos a cambiar esto. Se quedan con eso. Cuando los padres no tienen esa capacidad intelectual muchas veces, pero el niño sí. Se dan cuenta de la torpeza de los padres, de cómo viven los padres. En cuanto salen empiezan a comparar, pero se sienten culpables por haber nacido allí, completamente desubicados, pensando de otra forma, sintiendo de otra forma, y tienen que callarse y les genera mucha culpa y al mismo tiempo mucho miedo. Miedo a ser ellos mismos, miedo a su propia percepción, porque están equivocados. Son los únicos que piensan así. Son los únicos a lo mejor que se despiertan por la mañana. Simplemente. Y sueñan de otra forma y viven de otra forma. Los demás están zombies todo el día. Y ven cosas y ven fantasmas. Ella no ve ni cosas ni fantasmas, pero se pone a pensarlo y de repente pues siente cosas o ve a la otra que está sintiendo supuestamente o viendo cosas y empieza a plantearse si ve, si no ve, si ella es diferente, qué me pasa, en qué me han metido, dónde carajo estoy, principalmente. Y eso genera mucha culpa y genera mucha abstracción con respecto al mundo. Acaban siendo niños abstraídos del mundo, que no quieren estar en el mundo, que se abstraen con una facilidad impresionante, que se evaden, que viven en otra parte, y cuando los tocas gritan. Pero viven allí, no les vayas a molestar, porque han preferido estar allí, porque aquí lo que sentían no les gustaba, y prefieren irse allí contra la pared. Ven más cosas, sienten las mismas, posiblemente hasta más, pero no pueden hacer nada, hasta que no tienen conciencia de lo que está pasando, y cuando tienen conciencia es casi peor, porque siguen sin poder hacer mucho, y sintiendo culpa por haber vivido ahí, culpa o vergüenza,
por la gente que lo rodea, culpa o vergüenza por vivir así, y a veces culpa y vergüenza por pensar así de una forma contagiada que no es la mía. Claro, en la noche aparecían y aparecen un poco más las angustias en los niños y un poco más los fantasmas por la ausencia de luz, porque mientras hay luz, más o menos, el niño está reconociendo y está pudiendo localizar a los suyos. Pero es de noche y los suyos están lejos y el niño se siente desprotegido, aunque los padres estén en la habitación de al lado. Hay oscuridad, el niño no ve, no percibe en el mundo este nuevo. Solo está su imaginación proyectando cosas alrededor. Como haya tenido un par de visiones o un par de películas tenebrosas o un par de angustiosas escenas televisivas, ese niño empieza a fabricar fantasmas. En cuanto ese niño haya escuchado una bronca simplemente, ese niño se despierta a la noche y tiene miedo de que le agredan en esa agresión, en esa densidad nueva para él, en esa sensación de apretar y de no sé qué, que es completamente humana y no la conocía el niño. Y el dolor es culpa también. Y la somatización, evidentemente, de casi todos estos niños. A través de la somatización y de las formas de la somatización podemos averiguar el origen muchas veces. A partir incluso de la forma que toma el cuerpo, de la anatomía que toma el cuerpo en la infancia, podemos establecer un criterio de qué le pasa a ese niño. Y es lógica, son deducciones muy lógicas, pero que somatizan. Cuanto más sensible es el niño, más va a somatizar. Cuanto más inteligente sea el niño, más va a somatizar. Niños inteligentes en familias que no lo son realmente jodidas. Los niños reviven completamente lo que han vivido durante el día y eso tiene que ver que han visto a la madre triste y deducen simplemente que está abandonada, que está sola, que le falta algo, que le duele algo. Ellos interpretan como pueden a nivel instintivo principalmente y eso lo llevan a sí mismos. Ay, entonces mamá estaba triste y no sé qué y yo siento como angustia porque hay algo raro, nuevo, diferente, eso de que te apriete. Eso es nuevo para un niño. La contracción es nueva para un niño. Vienen expandidos completamente. Entonces contraerse y que alguien sienta así, cosas así, y de repente lo ves que los colorines se le van como para adentro, se le densifican en el estómago y se vuelven así como oscuros. Y esa persona ves que lo está pasando mal. Y además miras por qué y ves que hay un montón de hilos con un montón de imágenes y colores y gentes y tienen que ver, si te relacionas y alrededor de ellos están pensando en no sé qué y proyectan una serie de imágenes, de hilos, de globos llenos de imágenes y de información. Todo eso lo ven los niños y algunos más. Y para ellos es normal el verlo. Y sería normal el poder expresarlo. Pero como decíamos el otro día, niño, a ver si creces y sales un poco de la imaginación y de la fantasía, que eso está muy mal visto. La creatividad está mal visto y la idea propia ni te cuento. Bien, vamos a hacer una pausa para comernos un plátano.